Good evening, guys. Hi, Senna, Ricardo, Wersi, Fernando, Reina, Emerson, Jessica. How are you today? How do you feel? Hi, good evening. Hi, teacher. Okay. Okay, that's perfect. 7 attendees. Okay, that's a good number. I think we can start now because we don't have more time to lose, right? So I'm so sorry for the time, but in order to start with today's lesson, guys, we're gonna make a review. But first of all, I wanna ask you something. What date is today? Do you know? What date is today? Wednesday. Okay, today is Wednesday. What else? Which month and which month? Today, Mhm, today is July mhm, 26, creo que es mhm. 2023. Excellent, very good, okay? Today is Wednesday, July 26, 2023. Very good, excellent. Okay, and I have another question. Um, Let me see. Aurora is coming. Okay. Okay, Aurora is connecting. Yes. Okay. Okay, that's perfect. Okay. But you already said the day, right? Yes, today is Wednesday. Is the day? What's day or what is the day of today? Okay. What date is today? Okay, the above questions are different. Okay, so very good, guys. Okay, as a first part, we're going to have a review of what we learned on Monday. And then we're going to have a review of what we learned yesterday. And then we're going to move to the activity that I have planned for you for today's lesson. Okay, so I don't know if you remember the definition of prepositions of place or the prepositions in general. I will ask the help of Fernando. Help me please to read the concept. Okay. Preposition. A preposition is a word of group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase. It shows direction, time, place, location, expression, relationship, or to introduce an object. Okay, excellent, Fernando. Thank you. Okay, prepositions, guys. A preposition, it is practically a word or group of words. Okay, that means that you can have only one word or more than one. Okay, used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Okay, very good. That means, guys, practically that we have different prepositions, right? Time, direction, place, location, okay, etc. Okay, so we divide the class in different parts in order to you to have a better understanding of this topic. Okay, so that's practically the first part that we started to learn on Monday is prepositional place. Okay, because this brings us to the new topic, given directions. Okay, so here we have the vocabulary of prepositions of place: behind, in front of, next to, between, near, without, below, in, and on. But I want to ask you guys for the definition of each word. So let me see. Aurora. Aurora, do you remember the meaning of the word behind? The meaning, what does behind mean in Spanish? Putting behind is atrás de. Okay, excellent. Okay, when you have an object, okay, an object that is behind, okay, to another object. Very good. Okay, let me see. Emerson,
Emerson, what does in front of mean in Spanish? Delante de. Okay, o very frente good. de. Ajá. Okay, excellent. Okay, excellent, very good. When you have an object in front of something, right? Okay, next to Rina. What does it mean? Next to. Next to, junto a. Okay, very good. Then we have the word between. Help me with the definition. Let me see. Ricardo, what does it mean between? Que se encuentra en medio. Aha, very good. When you have an object between two objects, right? Very good. Thank you, Ricardo. Okay, let's see. Senia. Help me, Senia, with the word near. Cerca de. Okay, very good. Excellent. Cerca de. Wellesley, what does about mean in Spanish? Abajo es sobre de. Ajá, sobre de. Very good. And let me see, Jessica, what does below mean in Spanish? Abajo de. Ajá, abajo de. Very good. And let me see, Fernando, what does in and on mean in Spanish? Adentro de. And on? Encima de. Okay, very good. Okay, when you have an object in something, right? And on when you have an object on something, okay? We're talking about a surface, okay? And the second one, a recipe or, yeah, and stuff like that, right? It could be a Teacher. can or bottle. Yes, tell me what. Yo sí tengo una duda. Ajá. En el tier que hicimos el ejercicio, había uno que decía under, creo. Under. Entonces, y si below es abajo de y under también es abajo, ¿cómo diferenciarlo? Como, no sé. Under is practically the same meaning. Ah, Yes, it's the same meaning. Below and under. Es el mismo. es el mismo, entonces solo es la pronunciación. Sí, es el mismo significado. Under and below. En algunos ejercicios les va a aparecer como under y en otros les va a aparecer como below. Sí, pero usted cuando les aparezca ya sabe que significan lo mismo. Sí. Gracias, teacher. Okay, excellent. Okay. Thanks for asking. Okay, muy bien. Okay, guys. So let's Mister, go. Just tell me. yo también voy a aprovechar para hacer otra pregunta. Ajá. Por ejemplo, en on, cuando nosotros decimos también, por ejemplo, on Monday, en Monday, cuando nos referimos a los meses. Okay, that's a good question. Yes, practically what I explained here in the concept. ¿Sí? Cuando hablamos de time, cuando hablamos de directions, cuando hablamos de location, mire que esas preposiciones se van a repetir en diferentes escenarios. Solo que, como lo dice el concepto, hay unas que se van a mostrar para dirección, otras se van a mostrar para time, otras para place, otras para location, otros para spatial relationships y otras para introduce an object, ¿sí? Entonces va a depender realmente de en qué momento estamos utilizando esas preposiciones. Porque así como hay unas específicas para el tiempo, como la preposición at, ¿sí? También hay otros usos como los que ya conocemos del in y el on, ¿sí? En cada uno de estos aspectos, en dirección, en tiempo, en lugar, en ubicación, ¿sí? Entonces, va a depender. Entonces, como les había contado anteriormente, vamos a ver eso más adelante. Ahorita nos estamos enfocando prácticamente en esta característica de las preposiciones, en solamente place, ¿sí? Para no confundirlos, pero
Ya que sacamos el tema, el on es porque la regla para el uso del on en las preposiciones, que son de time y de, a ver, de introduce an object, las utilizamos porque la regla establece que el on siempre va a ir acompañado de días de la semana, ¿sí? Y lo que son meses con una excepción, que si nosotros mencionamos una fecha específica, vamos a utilizar el on. Si no mencionamos una fecha específica, por ejemplo, miércoles 26 de julio del 2023, ¿ok? Si mencionamos día, mes, fecha y año, vamos a utilizar el on. Pero si utilizamos, si decimos solamente el mes y el número y el año, vamos a utilizar el en, ¿sí? Entonces, ahí son el juego de las reglas, ¿verdad? Las reglas gramaticales entre cada una de las prepositions. Claro, como le vuelvo a decir, ¿verdad? Va a depender en qué momento estamos utilizando esas preposiciones. Si es acerca del time, o si es acerca de los places, o si es acerca de spatial relationships, o de una introduce, ok, va a depender totalmente, ¿sí? Entonces, en este caso, lo estamos utilizando para superficie, ¿verdad? Cuando un objeto está sobre una superficie, ¿ok? Ahí utilizamos el on. No sé si, si atendía su duda, Zen. Yes, mister. Thanks. Ok, muy bien. Entonces, eso ya es una regla ya establecida, ¿verdad? Una regla gramatical establecida. Y va a ser para las partes del día, ¿sí? In the morning, in the afternoon, pero con una excepción en la noche. Ya no utilizaríamos in, sino at night, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que el tiempo vaya pasando. Así que no se me vayan a estresar por ahí. ¿Ok? Así que, ok, también el día de ayer realizamos este ejercicio, ¿verdad? Prepositions of, no, el día lunes, si no me equivoco. Preposition of place, okay? I read the statement, the radio is in the table, and you answer true or false, okay? According to what you saw on that picture, okay? So that is practically, guys, if I say in the exam or in the test, the radio is in the table, you can deduce. If I use the preposition in, okay, it is incorrect because we are talking about a surface, in this case, the table, ¿sí? En este caso, si yo le pongo en el examen, el teléfono está in the bed, por ejemplo, o in the sofa, está malo, ¿verdad? Porque si yo menciono un objeto en donde otro objeto está sobre, yo no puedo utilizar el in, tendré que utilizar el on, porque estoy hablando que este objeto está sobre otro objeto. Sí, estoy hablando de una superficie. ¿Ok? Entonces, luego tenemos el otro, ¿verdad? The telephone is behind the plant. El teléfono no está behind the plant, está next to the plant. That's why the answer was false. Okay. And the number 3, the book is on the table. Ahí sí estamos bien, ¿verdad? Porque hablamos que hay un objeto sobre otro objeto, entonces ahí utilizamos el on. ¿Ok? Y lo demás que ya nosotros pues pudimos practicar on Monday. Okay, so remember guys, you will have available these kind of exercises, all the exercises we have in class in the presentation, okay? Que siempre los días Friday se van a estar subiendo, usted va a poder practicar estos mismos ejercicios, ¿verdad? Para que repase, okay? Así que don't worry. Okay, then we introduce the topic giving directions, okay? In order to practice the prepositions of place, okay? Here we have some examples of how we can ask for direction, okay? Here we have some examples. How can I get to, from here? How did I get to? Can you show me the way to? Can you tell me how to get to? Where is, What's the best way to get to, Can you give me directions to,
How do you get to ta, 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 and where can I find that? Ta, 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 ta. Ok, esos tres puntitos. Esos tres puntitos nos indican que ahí debemos de mencionar un lugar, ¿verdad? Ok, así que entonces nos vamos. Let's move to the next part, giving directions, vocabulary. Here we have an example of verbs that we can apply in order to give directions. Turn left, okay, turn right, go straight ahead, go past, and cross. And then we have more examples of prepositional place. At the corner of, next to, opposite, between, okay? So I want to ask to some of you the meaning of these words. Let me see. Jessica, what's the meaning of turn left? This one, turn left. What's the meaning? Girar a la izquierda. Excellent, very good. Okay, turn left, very good. Go left. Excellent, well seen. What's the meaning of turn right? Doblar a la derecha. Okay, very good. The other way around, excellent. Then we have the participation of Xenia. What does go straight ahead mean in Spanish? No sé, mister, podría ser ir derecho, no sé, o Ajá. ir al sur. No, pero no es sur ahí. Podría ser ir derecho. Muy bien, ir derecho, ¿verdad? Que continúa derecho. Sí, o ve derecho. Sí, muy bien, thank you, Xenia. Okay, Ricardo, what does go past mean? Creo que esa sería pasar. Ajá, como pasar, pero continúa. Va a pasar a tal lugar, decimos. Ok, muy bien. And the last one is for Reina. Reina, what does cross mean? Cruzar. Okay, very good. For example, from one sidewalk to another sidewalk, right? Excellent. Thank you so much, guys, for your participation. Okay, so keep in mind these words will be used in order to give direction. Okay, keep in mind that. Okay, then we have a second vocabulary. Traffic light, roundabout, so walk, zebra crossing, crossroad, okay? And the same birds like turn left, turn right, go straight, go past, cross, prepositions of place like at the corner of, next to, opposite, or between, okay? So traffic lights, according to the picture, what's the meaning? What's the meaning in Spanish? Semáforo. Okay, very good. Roundabout. Rotonda. Onda, very good. Sidewalk. Acera. Acera, very good. Zebra crossing. La famosa cebra. Ajá, Para very good. peatones. Excellent. And the crossroad? La intersección. Ajá, intersección, ¿verdad? Very good, excellent. Okay. So we introduced in our practice time this topic with this activity, okay, in which some of you ask some questions and then others answer that the answer that is next to the question, okay. So we're gonna practice with this this particular sprint, okay. Let me do something first. We're yellow and this one will be color blue.
Number 2. Number 4. Okay. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Entonces, vamos a dividirnos. Vamos, bueno, no a dividirnos, sino que yo voy a buscar a alguien para que lea la question y esa persona le va a preguntar a otra persona, quien quiera, para que lea la respuesta. ¿Sí? Todos deben estar atentos porque en cualquier momento les pueda tocar. Luego, esa persona cuando ya leyó la respuesta, ¿sí? Ahora le va a tocar preguntar y vamos a hacer ese juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escojo a Welty para que ella lea la number 1, y Welty viene y dice, yo voy a escoger a Emerson. Entonces, Welty lee la pregunta que yo circulé en amarillo y Emerson va a leer la que yo circulé en azul, ¿sí? Entonces, una vez que Emerson terminó, ahora Emerson ya no va a leer respuestas, sino que más bien va a preguntar ahora, así como Wellesley lo hizo al inicio, pero ya no con la number 1, sino con la number 2. Y así, ¿verdad? Ahora Emerson va a preguntar y va a escoger a alguien para que lea la respuesta. Luego esa persona que leyó la respuesta va a preguntar en la number 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a escoger a... Déjenme ver aquí. Aurora. Aurora, help me to read the question number 1. And do not forget, say the name of the person who will help you to read the answer of that question. Okay, perfect. So, Bueno, escojo a Senia para la respuesta. Okay, excellent. Excuse me, could you tell me the way to the hotel? Of course, go straight ahead and take the second turning on the left. It's in on your right, opposition the church. Entonces, ahora yo le voy a preguntar a Jessica. Excuse me, is there a post office near here? Jessica. Ahí tenía el micrófono. So, take the first turning on the left into Hill Street. You think in on your right, opposite the bus station. Vamos a preguntarle a Emerson. Number 3. Hello, could you hear me? Need to go to the supermarket? Of course, take the first turning on the right, go past the cinema and the pharmacy and cross River Street. You will see it on your left opposition the coffee. Thank you. Vamos a preguntar vamos a ver quién es. Fernando. Hello, good morning. Could you tell me how to get to school? To the school? Yes, of course. Go straight ahead and cross Hill Street. Continue straight ahead and you will see on your right opposite the hospital. So preguntarle a
A ver, Reina. Reina, excuse me. Do you know where the stadium is? Yes, go along Central Avenue and take the second turning on the right. It's on your left next to the no sé cómo. Eh, eh, well, see. Excuse me, could you tell me where the closest bank is? Certainly, go straight ahead and take the first turn on the right. Go past the park and take the first turn and the life X on your life next to the park. Ricardo, no sé si hay que volver a empezar. Excuse me, could you tell me the way to the hotel? Ricardo. Of course, go straight ahead and take the second turning on the left. It is on your right, opposite the shore. Culminamos con todos. Yes. I finished. Listo. Okay, excellent, guys. Okay, very good, guys. Okay, I don't know if you have any questions so far or everything is clear. Mr. Question. En la number seat, Yes, en la respuesta, no sé cómo se pronuncia la certain, no sé. I'm ¿Me sorry. puede ayudar? En la number seat, Number 6. en la respuesta. Okay, let me see. Number seat. Certainly. 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 Gracias. Mhm. Thank you. Certainly. Certainly. Okay. ¿Alguna question más? No question. Okay, very good. Okay, let me check that time. Yeah, we have time. Okay. Ok. Vamos a... Ay, antes que se me olvide. Ok, vamos a ver. No sé si se han dado cuenta ustedes que casi todos comienzan con un saludo, un greeting, o comienzan con un excuse me. ¿Se dieron cuenta de ello o no se dieron cuenta? Yes, Yes, Mr. mister.
¿Sí? Yes. Ok, ahí yo les había comentado de que uno amablemente, ¿verdad? Incluso hasta en español uno dice, discúlpeme, ¿será que me puede guiar? Mire que ando perdido y no sé para dónde agarrar, mire que ahorita voy para el hospital y no sé dónde queda, etcétera, ¿verdad? O nosotros empezamos con un saludo. Decimos como buenos días, buenas tardes o, o buenas noches, etcétera, ¿verdad? Entonces, y así, etcétera, ¿verdad? Entonces, en inglés no es la excepción, realmente es practically the same, guys. Lo mismito, ¿sí? Ahora bien, yo le voy a enseñar aquí una frase y quiero que la copie. En lugar de decir para todo, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, podemos decir, I'm sorry to bother you. Mire, ¿sí? Esa significa como lo siento, discúlpeme por molestarle, ¿sí? Imagínese que está una pareja compartiendo y usted llega a preguntarle algo, entonces usted dice, ah, qué pena, ¿verdad? Lo llega a interrumpir, dice uno. Entonces prácticamente eso es lo que significa. Lo siento, discúlpeme por molestarle. Y luego usted le hace la pregunta. Could you tell me the way to the hotel? Is there a post office near here? O could you help me? Y etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que podríamos decir eso. I'm sorry to bother you. No brother, no se va a confundir con brother, sino bother, el verbo molestar. ¿Sí? Perfect, mister. Okay, do you finish? I finished. Okay, very good. Okay, that's perfect. Okay, allow me to erase this one. Que no nos interrumpan en la siguiente parte. Okay. Okay, now guys, we're gonna have a practice time. Vamos a hacer una práctica juntos, ¿ok? Así que, así que aquí yo le puedo indicar, ¿ok? Como más o menos qué podemos hacer, ¿verdad? Imagínense que esto es musical, ¿sí? Estamos en una city donde hay diferentes places. ¿Qué lugares aquí encontramos? A ver, menciónenlos. El hospital, Hospital. Hospital, Okay. la estación police de policía, station, Police station. supermercado, cine, Supermarket. teatro, bus station, Teacher, museum, question. Library. Yes, dame. el museo, El un museo. café, un restaurante cinema, italiano, Ok. una theater, estación de bus, la Ajá. biblioteca, supermercado. Ok, muy bien. Tenemos diferentes places, ¿verdad? Tenemos the hospital, the police station, y ya todos ustedes lo mencionaron, the underground station, the café, that Italian restaurant, the shop, ok. Pero antes de comenzar con esto, con el practice time, quiero hacerles una question. Vamos a ver cómo andamos con esos flashbacks. Ok. Entonces, ¿cuál es the difference, guys? ¿Cuál es la diferencia de bookshop y library? ¿Cuál es la diferencia de esas dos words? De que es venta de libros y la otra es librería como tal, para ir a leer los libros en el lugar. Biblioteca. Biblioteca. Ok, muy bien, ¿verdad? Que una es prácticamente la biblioteca y la otra es una librería, la La que nosotros library. conocemos. Ajá, la que nosotros conocemos como
la tienda donde usted va y busca algún libro que usted quiera comprar, ¿cierto? Ok, entonces, library, ¿sí? Library va a ser la biblioteca, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la biblioteca. Un lugar en donde usted va para que le presten un libro o donde usted va a alquilar un libro, ¿sí? En la universidad, por ejemplo, hay libraries, ¿sí? Pero también hay bookshop, un lugar donde usted va para poder comprar un libro, ¿sí? Y usualmente son cafés también, ¿verdad? Tienen una bookshop y también tienen servicio de café y repostería. ¿Sí? Entonces, muy bien, una vez ya aclarando estos dos conceptos para que no se me van a equivocar, vamos a la practice time, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos here, in the bound street, aquí en donde está esta cross. Vamos a hacer esto para arriba para que no me estorbe. Por aquí, muy bien. Nosotros estamos aquí en esta cross. Entonces, yo quiero llegar, chicos, yo quiero llegar al café. ¿Cómo podríamos decir? ¿Quién quiere intentar? ¿Quién quiere ser primero en intentar a darme una dirección? ¿Cómo yo llego al café? ¿Cómo yo puedo llegar al café? Lo voy a intentar, mister. Ok, perfecto. Or Ajá. Podría ser go to to the go to a right. Ok, ajá, pero si estamos aquí, my right sería acá. go to the north, Ajá, también. Go to the north. Ok, Go to the north of to hasta, hasta la esquina sería. ok, Sería go to the north of to the corner. ok, until the Hasta corner. la esquina. Ujú. Y continue walking. Sería continue walking at the left. On the left, In the left, sí. You will see the coffee. here in this part. Ah, no, mister, es que yo me fui directo desde acá, desde hasta la segunda esquina. Remember that we are here in the cross. Estamos ahí en la X. Ujú, Esa es sí, nuestra- y vamos para el café, dice. Ajá. Sí, entonces yo me fui directo hasta Underground Station. Ah, ok. Entonces aquí sería entonces turn to the right. Ujú. Ajá. Until. Sería on to the right. Después sería, no, bueno, también por ahí podría ser. Yo iba derecho, mister. Ah, ok. Vamos a ver entonces. Está bien, no, hagámoslo así como se dice. Vamos a ver. Until the. Entonces aquí sería hasta la. Sí. Ujú. On to on to the corner, hasta la esquina. Ujú, pero aquí tenemos esta. ¿Cómo se llama esta? De la rotonda. Ajá. Sería hasta la, no recuerdo cómo se dice rotonda. Okay, the roundabout. Ok. Y continue walking. Ujú. Until the Continue. roundabout. Ujú. Ok, una vez que estoy aquí en the roundabout, ¿qué hago ahora? ¿Giro a algún lado o sigo derecho? Ajá. Continue walking. Continue walking the right. Ajá, Sería ahí, a la ahí tengo que derecha. tomar mi derecha. Take the right. Ujú. Ok, muy bien. Y entonces ahí sería yo will see the coffee. Y ahí Ok, you verá will el see the café. coffee. Muy bien. Entonces, Podría miren aquí. ser, sí, next to the opposite to Italian restaurant. Ok, very good. Miren, entonces aquí podemos utilizar you will see, ya cuando estemos cerca, entonces podemos decir, ok, tú mirarás y decimos el lugar, ¿verdad? Ok, entonces the café es, podemos también decir, the café is opposite the underground station, ¿sí?
O podemos decir, the cafe is in front of the underground station. ¿Sí? Muy bien, excelente. Thanks for trying, very good. Ok, vamos a ver, ¿alguien más que quiera try? Por otro camino, ¿cómo llegamos al café? ¿Cómo podemos llegar al café? No, nadie. Vamos a ver, yo voy a buscar uno entonces. Déjenme ver dónde está aquí. Ok. Vamos a pedirle a Emerson. Emerson, help me please. How did I get to the cafe? Okay, one moment. Yes. Recuerda que estamos en la X, ¿verdad? Ahí donde está la cruz. Okay. Go straight, go straight, help, no sé cómo se dice eso. Ahead. Ahead, turn right, turn right, at the corner of, go straight ahead, turn left, one, no sé cómo dice calle, sería a one strike, The si no estoy street. mal, strike. The street. At the corner of the strike, You will see. I'm from cafe. I am from the underground station. Okay. Ok, podemos utilizar esa estructura que dijo Emerson. De café, o vamos a dejarlo en 3 puntitos para que usted sepa que ahí va el lugar del que estamos hablando. ¿Sí? De, luego el lugar, is, luego mencionamos una preposition, luego mencionamos el otro lugar que está cercano, ¿sí? Okay, y luego sería el punto. Okay. Entonces aquí, así sería. Por ejemplo, si seguimos esta estructura que yo les acabo de colocar por aquí, diríamos, déjenme marcar esto aquí de otro color, de color, para que usted identifique, ¿sí? Utilizamos da, vamos a decir da café, ¿sí? De café, aquí en estos puntitos sería café. Is, mire, aquí tenemos el underground, ¿sí? Entonces podemos decir is a front of, o podemos decir opposite, ok, aquí mencionamos una preposition, y luego mencionamos otra vez the, que es el artículo determinativo, y por último mencionamos el lugar, ¿sí? Que nos está ayudando como referencia. En este caso sería el que the café is opposite the underground, ok, the underground. Ya cuando estamos cerca del lugar, entonces podemos utilizar esa estructura. O la anterior, la que usamos con Zen. You will see, utilizando el futuro. Allí tú mirarás tal lugar o el lugar que tú estás buscando. ¿Sí? Entonces, muy bien. Tenemos que hacer como que nosotros andamos, ya sea caminando, o andamos en carro o en moto, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de decir las direcciones. Déjenme chequear el tiempo, no me quiero pasar con ustedes. Across, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos aquí metiditos, significa que estamos aquí como
dentro de esta calle, ¿verdad? Dentro de este bloque. Entonces tenemos que salir de este bloque. Podemos decir go straight ahead until, miren, tenemos como referencia al qué. Dos qué. Traffic light. Muy bien, the traffic lights. ¿Sí? Esas son una muy buena referencia porque mire, en otra calle usted no mira traffic lights. Entonces, esa es una muy buena referencia. Entonces decimos, go straight ahead until, aquí le puse la palabra until para que usted también la utilice. Until, mire, significa hasta. Cuando hablamos de límite, ¿sí? Until. Entonces, go straight ahead until the traffic light. Then, ¿sí? Luego, take your right until, mire, otra vez utilizamos until y aquí ya podemos utilizar otro vocabulario. Podemos decir until the first block. Mire, the first block significa el primer bloque. Recuerde que hay unas calles que están divididas en bloques, ¿verdad? ¿Sí? The first block. El primer bloque, el segundo bloque. ¿Sí? O podemos decir, take your right, go straight ahead until the museum. ¿Ok? Until the museum, porque aquí tenemos el museo que también nos sirve de referencia. ¿Sí? Solamente para mencionarlo. Si no, entonces podemos utilizar lo que yo acabo de escribir. Que until the first block. Que el primer bloque es todo esto. ¿Okay? Entonces, una vez que llegamos aquí, usted le dice a la persona, ok, ahora ya no sigas a la derecha, sino que continúa a la izquierda. Entonces, take your left o turn left. Mire, until, ahí podemos decir otra vez, until the underground. O podemos utilizar esta de you will see. O podemos decir esta estructura que estamos viendo aquí. Entonces les voy a hacer los tres ejemplos. Que go straight ahead until the underground station and opposite the underground station you will see the café. ¿Sí? O yo puedo decir go straight ahead and the café is opposite the underground station. Ok. O puedo decir otra. Go straight ahead. Ok. And the café is at the corner of Kings Road. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significa at the corner of? ¿Se acuerdan qué significa? Yes. Ah, muy bien, ¿verdad? En la esquina de. ¿Sí? Esquina En de- este caso, la esquina sería esta, ¿verdad? Vamos a circular. La esquina sería prácticamente esta, ¿verdad? Este espacio de aquí. Esta es una esquina y esta es otra esquina. Entonces, si yo digo, ok, go straight ahead, until, o podemos decir, sí, until the corner of the Kings Road, estamos mencionando que él va a llegar a la esquina de esta calle llamada Kings. ¿Sí? Oh, Una vez que digamos eso, ahí le decimos, you will see the café. ¿Sí? Los escucho calladitos. ¿Me comprendieron? yes. Yes, ¿Sí? mister. Sí. Yes. Ok, muy bien. Entonces, miren que debido al tiempo ya no nos ajustó, pero vamos a practicar el día de mañana. Nos vamos a dedicar prácticamente toda la clase a eso. Y vamos a pasar otras actividades también el día de mañana, unas orals y listening activities, ¿sí? Para que usted también vaya ejercitando otras skills, ¿ok? Así que para mañana yo le voy a pedir de que estudie el vocabulario, ¿verdad? El que hemos estudiado últimamente. The prepositions of place y también el vocabulario, the traffic lights, the roundabout, ¿qué más? The sidewalk, the crossing road, okay, todas esas words, ¿sí? Esas phrases.
para que mañana usted no tenga problema en ello, ¿verdad? Pero muy bien, me gustó mucho la práctica del día de hoy. Lastimosamente no nos quedó tiempo, pero sí me pareció importante hacer el repaso, ¿verdad? Para que usted recordara ese montón de words que ya habíamos aprendido, pero que se nos olvidan. Y eso pasa siempre, ¿verdad? Así que es muy importante estar en constante práctica. ¿Ok? Entonces me gustaría preguntar si tienen questions, tienen doubts, comentarios, dudas, consultas. Mister, yo solo tengo una duda sobre los videos que sube de las clases que no me aparecen. Ah, no le No sé aparece. no sé si a todos no les aparece o solo a mí. Voy a actualizar el canal de YouTube a ver qué pasa, porque si yo lo subo a diario. Entonces déjeme, yo lo actualizo ahorita al terminar la clase y me confirma si los puede ver. Ok, mister. Sí, porque Vale. hoy tengo hasta lo del viernes y más no me aparece. Ok, entonces voy a actualizarla. ¿Sí? Thanks, mister. Gracias, Eni. Ok, muy bien. Entonces, si no hay question, no hay doubt, we can leave, guys, and I hope to see you tomorrow. Okay, don't miss tomorrow's class. Okay, stay safe. Have a See good you night. tomorrow. Bye, Have a Xenia, good night. Aurora, Fernando, Reina, Good Ricardo, night. Jessica. My We'll see teacher. Amazon. Stay safe. Bye. Try to rest and do not forget to study.